Hello boys, hello girls, how are you? Are you fine? I hope so. Let's start with our English lesson. Today we have to check the homework. Era poquita la tarea, ¿o no? Sí, fácil, cortita. Vamos a corregir rápido esa tarea y hoy vamos a empezar con un tema nuevo, ¿ok? Vamos a empezar a trabajar con una página nueva del libro, del Student's Book, y a ver un tema nuevo, pero es fácil, so don't worry, ¿ok? Let's start. Okay, kids, these were the activities. There were 2 exercises. Okay, let's start with number 1. Vamos a agrandarlo un poco. Vamos hasta las 6 y después borramos y seguimos con las que siguen. Okay. ¿Cuál era la actividad o el ejercicio en el primer punto? Era poner los sustantivos que teníamos entre paréntesis debajo de cada espacio en plural. Okay. So, the first one is family, okay, as it ends in Y, and before Y we have a consonant, okay, we have to change, okay, or drop Y, and add IES, okay, agregamos IES, families, okay. Number 2, the US has over 300 million, okay, o sea que tiene más de 300 millones de personas. Pero el plural de person no es persons, ¿ok? We cannot add is. No podemos agregarle s. ¿Qué pasaba con person? It is irregular, ¿ok? What does it mean that person is irregular or an irregular noun? ¿Ok? ¿Qué forma? Su plural sin seguir ninguna regla, ¿ok? Cambia la palabra por otra. En lugar de person, el plural es people, ¿ok? Very good. Remember that. Number 3, Americans move means mudarse, o sea que los americanos se mudan muchas veces. ¿Qué pasa con la palabra time? Vamos a hacer la aclaración, a lo mejor ustedes entraron en duda acá. La palabra time tiene 2 significados. Uno como el tiempo y es incontable, yo el tiempo no lo puedo contar, ¿ok? No digo un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, ¿ok? Sí puedo contar las horas, los minutos, los segundos, pero el tiempo es algo que no puedo contar. Por lo tanto, en ese caso, no podría usarlo nunca en plural y se usaría siempre en singular. ¿Ok? Por ejemplo, I spent a lot of time, no sé, waiting for you. ¿Ok? Esperándote a vos. Gasté o pasé mucho tiempo esperándote a vos. En ese caso, el tiempo es incontable. Por lo tanto, digo, a lot of time, no lo puedo hacer en plural. Mucho tiempo. ¿Ok? Singular. En este caso, la palabra time tiene otro significado y en este caso sí es contable y lo puedo contar. La palabra time también puede significar vez o veces en plural. O sea que los americanos se mudan muchas veces. En ese caso sí lo puedo contar una vez o 3 veces. Lo puedo contar y lo puedo hacer singular o plural. ¿Ok? ¿Y cómo formo el plural? Simplemente agregando la S. Times. ¿Ok? Many times. What about number 4? Some women earn more money than their, y acá tenemos husband. O sea que muchas mujeres ganan más dinero que sus esposos. ¿Se acuerdan de husband? Bien. ¿Qué pasaba con la palabra woman? Lo mismo que pasaba con la palabra person. They are irregular nouns. No siguen ninguna regla, sino que cambian woman por women. ¿Ok? We have to change A for E. Cambiamos la A por la E. Y el plural de husband, simplemente, ¿ok? Agregamos la S, ¿ok? No tiene ningún otro cambio. What about home? Home are very expensive in some, y acá la palabra era city. Home son las casas, ¿ok? Es un plural, el plural lo formo siguiendo la regla general, agregando S, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la palabra city? Termina en Y y antes de la Y tenemos una consonante. Por lo tanto, sacamos la Y, la cambiamos por I latina y después agregamos E. ¿Ok? Acá dice divorce is very high in some, y la palabra era country, que significa país. O sea que el divorcio es, el nivel de divorcio es muy alto en algunos países. ¿Qué pasa con country? Lo mismo que con city. Termina en Y, antes hay una consonante, por lo tanto cambia la Y por I latina y luego agregamos E. ¿Sí? Voy a borrar esta acá, así podemos bajar. Let's see.
number 7 to 12. De las 7 a la 2. Bien. Look at number 7. Some, y acá tengo la palabra child, que de hecho ya la habíamos visto, la palabra child, cuando vimos la familia, y habíamos visto que el plural, para decir hijos, era children, ¿ok? Un hijo es child, o un chico también, tiene los dos significados, ¿ok? Es child, pero más de uno no agrega ese, sino que cambia por la palabra children. It is an irregular noun. What happened with food? Lo mismo, es irregular, ¿ok? El plural de food es eat. Cambio las dos O por las dos E. Lo mismo pasaba con tooth, diente, teeth es el plural dientes, ¿ok? ¿Qué pasa con kid? Kids es un sinónimo de child, ¿ok? También significa chico o chica, ¿ok? Pero el plural es regular. Simplemente agregamos es. Grandparent, lo mismo. Simplemente agrega es, como parent. Mouse es irregular y el plural dijimos que era mice. Do you remember that? Es un sustantivo irregular. El plural de mouse es mice. Ratón, ratones. ¿Ok? Pet, pets. Mascota es pet. Pets are popular, o sea que las mascotas son populares o famosas, porque se usa mucho tener una mascota. What about dog? El plural también es regular. Agrega simplemente es dogs. Y cat, lo mismo. ¿Ok? That's all. ¿Ok? Eso era todo el ejercicio 1. Borramos y nos vamos al segundo ejercicio, que acá teníamos un poco más de trabajo. Veamos. A ver si puedo agrandarlo un poco. Bien. Bueno, let's start with the first one, ¿ok? La primera palabra era policeman, y así como man cambia por man, policeman o businessman, todas las palabras que tengan man, ¿ok? Adentro, que son sustantivos compuestos, también son irregulares, y también cambian el man por man. So, policeman, ¿ok? Tiene singular y tiene plural, por lo tanto no lo podemos poner en la columna de siempre singular o siempre plural, pero es irregular, ¿ok? Police, ¿ok? Policeman es el hombre policía. Vamos a checar un poco la letra. Y el plural es cambiando la A por la E. Policeman, ¿ok? Very good. Dish, ¿ok? Que es un plato, ¿ok? A dish, el plural, ¿qué pasa con el plural? Como es un sustantivo terminado en SH, ¿ok? Tiene plural, pero lo formamos agregando ES. Dishes, ¿ok? Acuérdense los terminados en CH, SH, X, S, ¿ok? Agregan ES en lugar de solo la S. Wolf termina en F. ¿Qué pasaba con los sustantivos terminados en F? ¿Ok? Y también los que terminan en FE. Cambian la F o la FE por B corta ES. ¿Ok? Wolves. ¿Ok? Singular and plural. Peace. What do you think about peace? Peace es la paz. Como todos los valores, los sentimientos, ese tipo de cosas son incontables. No digo 2 pases, 3 pases. ¿Ok? We cannot count it. Es incontable y es intangible. ¿Ok? Por lo tanto, esta palabra se usa siempre en singular. Is. Como todos los sustantivos, ¿ok? Incontables. La próxima es teeth. ¿Qué pasaba? Teeth es el plural. ¿De qué palabra? De tooth. ¿Ok? Es irregular. Tooth, diente, y forma el plural de manera irregular. Cambiando las dos O por las dos E. Scissors, las tijeras son siempre plural. O sea que esta palabra la voy a usar siempre en plural y con el verbo, ¿ok? Acorde. Por ejemplo, scissors are, o those scissors are mine, ¿ok? Siempre recuerden que es plural. ¿Por qué? Porque consta de 2 partes iguales, ¿ok? ¿Qué pasaba con food? Lo mismo que tooth, ¿ok? Es irregular y forma el plural cambiando las dos O por dos E. Food, it. Then we have jewelry, que habíamos visto, creo que estaba en el libro, si no me equivoco. A ver, sí, lo habíamos visto. ¿Ok? ¿Qué pasaba con jewelry? It is always singular. ¿Ok? Siempre singular. Glass. Bueno. Y habíamos hablado de la palabra glass. ¿Ok? Y dijimos que en realidad tenía varias formas. Es lo mismo que la palabra time, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene, según el significado, puede ser singular o plural.
¿ok? O puede ser siempre singular. ¿Qué pasa con glass? Si hacemos referencia al material, vidrio, ¿ok? En ese caso es siempre singular. No lo puedo contar a los materiales. Always singular. ¿Ok? Entonces lo tenemos que poner acá. Glass. ¿Sí? No lo puedo contar. No digo 2 vidrios, 3 vidrios. ¿Ok? Porque en realidad es incontable. Pero ¿qué pasa si hace referencia a, ¿ok? Al vaso? ¿Ok? En ese caso puede ser singular o plural y formaría el plural agregando ES. ¿Ok? Vasos. Entonces lo tenemos que poner acá. Glass. ¿Ok? Glasses. Vamos a aclararlo. Acá significa que vidrio. ¿Ok? Cuando es el vidrio, cuando es material, no lo puedo hacer plural, es siempre singular. Cuando significa vaso, puede ser singular o puede ser plural porque lo puedo contar. ¿Ok? Pero también glasses, como siempre plural, ¿ok? Y no se puede usar en singular, son los anteojos o lentes. Y en ese caso, que tiene 2 partes iguales, no lo puedo usar nunca en singular, es lo mismo que scissors, o jeans, o trousers, ¿ok? Así que fíjense que la palabra glass la puedo ubicar en todas las columnas. Puede ser singular y plural cuando se refiere a vaso, puede ser solo singular y no se puede usar en plural cuando se refiere al material vidrio, o puede ser, si está en plural, siempre plural cuando hace referencia a lentes. ¿Cómo hago para distinguir si significa lentes o vasos? Según el contexto, según la oración, me voy a poder dar cuenta si hace referencia a lentes o si hace referencia a vasos. ¿Ok? Bien, vamos con la próxima que es potato. ¿Qué pasaba con potato? Formaba el plural agregando ES porque termina en O y antes de la O tengo una consonante. Potato, potatoes. ¿Ok? Mouse, simplemente agrega S. ¿Ok? Watches está en plural y es el plural de la palabra watch. ¿Ok? Then, information, la información no la puedo contabilizar, por lo tanto es siempre singular, es incontable. Sunglasses es siempre plural, lo mismo que glasses, que lo acabamos de poner arriba. Los lentes de sol, tiene 2 partes iguales, siempre se usa en plural. Half termina en H, por lo tanto forma el plural, sacando la H y cambiándola por B corta E y agregándola. Halves, ¿ok? Toy, toys. Acá termina en Y, pero la Y no cambia por la I latina porque antes tengo una boca. Solamente cambiaba cuando antes teníamos una consonante. Lo mismo pasa con key, que es llave, ¿ok? Key, keys, ¿ok? Shorts, los pantalones cortos, tienen 2 partes iguales, se usan siempre en plural. Milk se usa siempre en singular porque es incontable, como todos los líquidos. Boy, ¿ok? También termina en Y, pero antes hay una vocal, por lo tanto no pasa nada, simplemente agrega S. Boxes es el plural de box, que agrega ES porque termina en X. ¿Ok? Como pasaba en el caso de los que terminan en SH o en CH. Wives, lo voy a poner acá arriba porque ya no me entra más, es el plural de wife. ¿Ok? Como wife termina en FE, ¿se acuerdan? ¿Ok? Cambiamos la F y la E, esposa, por B corta E, S. Friday, lo mismo. Ya no sé dónde poner, no me entra más. Bueno, voy a poner acá. Friday, Fridays, forma el plural con la S. Class, classes, lo mismo. Class, como termina en doble S, agrega ES. ¿Ok? Ahí, classes. Y cloth, así en plural, es siempre plural y hace referencia a la ropa. ¿Ok? Siempre plural. Puedo usarlo en singular cuando hago referencia a un trapo, acuérdense. Y en ese caso sería cloth, en singular,
que es trapo, y clothes en plural, trapos, ¿ok? Pero acá lo teníamos con la ES, ¿ok? Lo ponemos acá o lo ponen acá, como el plural de clothes, que es trapo. En este caso es ropa, en este caso es trapo, ¿ok? Lo anoto acá, no sé dónde ponerlo yo. ¿Sí? Trapo, trapos, y acá sería ropa. En general, se usa siempre en plural, ¿ok? Anótenlo en todas partes. ¿Lo habían puesto acá también? Seguramente a lo mejor no, ¿ok? Acuérdense, entonces, el singular es trapo, en plural es trapos, pero siempre plural es cuando se refiere a ropa, ¿sí? Pasa más o menos lo mismo que clases, ¿ok? Bien, that's all. Eso es todo por hoy con respecto a los sustantivos. Hemos terminado de ver el tema de los sustantivos en singular y plural. Vamos a empezar con un tema nuevo que vamos a trabajar en la página 10 del libro. Page 10. Okay, kids, here we are. Okay, this is page 10. Present simple affirmative. Bueno, se preguntarán, what is present simple? Present simple, it is a tense. ¿Qué son? O what is the tense in English? Tense es un tiempo verbal, ¿sí? Así como en español tenemos el presente del indicativo, el presente del subjuntivo, el futuro, ¿ok? Bueno, en todos los idiomas hay distintos tiempos verbales. De acuerdo a qué me quiero referir o de qué estoy hablando, voy a usar determinado tiempo verbal, ¿sí? El presente simple es, o present simple, es uno de esos tiempos verbales en inglés, ¿sí? Y vamos a empezar a ver cómo conjugo un verbo para usarlo en este tiempo. ¿Y cuándo uso este tiempo verbal? ¿Para qué? Cuando quiero hablar de qué, ¿ok? Bien, pero no nos adelantemos, no nos apresuremos, ¿ok? Look at the photo below. Do you know this TV show? Can you name any of these characters? Have you ever seen this serial? Es una serie que, si no me equivoco, no sé si está en Netflix. No, no está en Netflix. Yo la vi en otro lado, pero bueno, yo la vi. It is one of my favorite series. Es una de mis series favoritas. And it is called The Big Bang Theory. Do you know this serial? ¿Alguna vez la vieron? No sé si a lo mejor la hayan visto entera, pero probablemente en algún momento se hayan cruzado con un capítulo en algún canal de esta serie. O habrán visto en algún lado estos personajes. ¿Ok? This is Sheldon. ¿Ok? Bueno, now we are going to know them. Ahora los vamos a conocer a todos ellos, ¿sí? Bueno, obviamente el nombre de la serie es The Big Bang Theory, okay? And in this short text, okay, we are going to know or to have a general idea of this series or what is it about, okay? De qué se trata esta serie, okay? Sobre este grupo de amigos, okay? Let's see. Yo voy a ir leyendo el texto, que es súper cortito, ¿ok? Pero vayan pensando y vamos a ir analizando estas tres preguntitas que nos hace acá sobre. La primera dice, which characters son personajes. Son, ¿qué personajes? Which characters in the show worked together. Y acá nos aparece el primer verbo, que es el verbo work. Work, ¿ok? Have you ever seen this word? ¿Alguna vez vieron esta palabra? Me imagino que sí, porque es uno de los verbos más comunes en inglés, ¿ok? Work. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo el verbo to be, ¿se acuerdan que era el verbo ser o estar? Que dijimos que para conjugarlo en presente teníamos tres formas, el am, el is y el are. Y también habíamos estado viendo el have got, ¿se acuerdan del have got? Es el verbo tener, que dijimos también que para conjugarlo en presente simple, ¿ok? Con he, she o it, en lugar de usar have, usábamos has. Eso nos va a servir, ¿ok? Para tenerlo en cuenta, ¿ok? A la hora de conjugar todos los otros verbos. Porque hasta ahí vimos solamente el verbo to be, que es el verbo ser o estar, y el verbo have got, que es el verbo tener. Pero ¿qué pasa con todo el resto de los verbos? ¿Cómo los conjugamos en presente? ¿Ok? Bueno, uno de esos verbos es el verbo work. Y acá me pregunta, which characters in the show work together? ¿Qué personajes trabajan juntos? ¿Ok? Dijimos que entonces que work, vayan anotándolo si no lo conocen, es trabajar, es el verbo trabajar. Vamos a ir anotando todas las acciones o los verbos que aparezcan para ir incorporando más acciones, ¿ok? A nuestro vocabulario. La segunda preguntita dice,
which characters, otra vez me pregunta, ¿qué personajes live together? Y ahora no dice work together, live together. ¿Ok? El verbo live también es muy común en inglés, es el verbo que vivir. ¿Ok? Es vivir. ¿Ok? ¿Qué personajes viven juntos? ¿Ok? Bien. Vamos a la tercera pregunta. Can you name, name es nombrar. Can you name any other TV shows about Friends? ¿Pueden nombrar o saben o se acuerdan de alguna otra serie de televisión en la que haya amigos? Que se trate de un grupo de amigos. Then you are going to tell. Okay? Let's start reading the text. Okay, so let's start reading it. Okay? The Big Bang Theory is a TV comedy about a group of friends in Pasadena, California. So, what does it mean this? Vamos a ir marcando los verbos juntos en este texto, ¿sí? The Big Bang Theory is... ¿Y qué sería? Is. ¿Qué verbo es? ¿El verbo ser o estar? En este caso es el verbo ser, ¿ok? The Big Bang Theory es... ¿Qué es? A TV comedy. La comedia en la tele, ¿ok? About, sobre... ¿De qué? ¿De qué se trata? A group of friends, un grupo de amigos, ¿ok? Where do they live? ¿Dónde viven? In Pasadena, ¿ok? That is in California. Leonard, acá tenemos dos nombres, ¿ok? De dos personajes. Leonard and Sheldon, ¿ok? Are scientists. Y acá tenemos otra vez el verbo to be. Ahora, en lugar de is, are, porque el sujeto es they, Leonard and Sheldon. They are scientists. O sea que ellos dos son científicos. ¿Ok? Fíjense. Este es Sheldon y este es Leonard. Sheldon y Leonard. ¿Ok? They are scientists. ¿Ok? Esos dos son científicos. ¿Ok? They work together. Y acá vimos que acá hay otro verbo. ¿Cómo sé o cómo identifico en una oración un verbo? Últimamente estuvimos viendo los sustantivos, ¿sí? Pero antes habíamos estado viendo el verbo to be, el verbo have got. ¿Dónde lo poníamos siempre en la oración? ¿Después de qué? Después del sujeto, ¿ok? Fíjense que el verbo se ubica siempre después del sujeto. They work. Este es otro verbo, ¿ok? They work together and they share, otra vez después del sujeto, el verbo. Share a flat. O sea que ellos trabajan, dijimos que work era trabajar, they work together, o sea que trabajan juntos, y además they share a flat. What does it mean share? Que es otro verbo, y ustedes lo conocen porque lo ven en todas las redes sociales. Es compartir, ¿ok? ¿Qué es lo que comparten? Un departamento. A flat, ¿ok? Bien. Two other friends, otros dos amigos, from work, del trabajo, ¿ok? O sea que Sheldon y Leonard trabajan juntos, y hay otros dos amigos que son del trabajo. ¿Cuáles son? Howard and Rush. Ahí tenemos otros dos personajes. Howard and Rush. ¿Ok? This is, sorry. This is Howard and this is Rush. ¿Ok? Often visit them. Y ahí tenemos otro verbo que es el verbo visit. What does it mean, visit? It's similar to Spanish. ¿Ok? Es visitar, of course. Visit. Bien. So, now, Penny, y acá tenemos Penny is the girl, ¿ok? That is the other character, ese es el otro personaje, ¿ok? Lives opposite, ¿ok? ¿Qué verbo encuentro en esta oración? El verbo live, ¿ok? Que dijimos que era vivir, ¿ok? Bien, acá vemos que live se modificó, ¿ok? ¿Qué le pasó a live? Tiene una S. Bueno, después vamos a ver por qué. O sea que Penny vive enfrente, opposite significa enfrente. She works in a restaurant. ¿Y acá cuál es el verbo? Otra vez, el work. Pero también, acá arriba el work, ¿ok? Estaba como lo escribimos acá. Pero ahora works tiene una S. Bien, después vamos a ver por qué. En ambos casos estamos hablando de she, de ella. So, she works in a restaurant. Ella trabaja en un restaurante. She likes Leonard and Sheldon. A ella le gusta. Acá está el verbo like,
que también lo tienen que conocer por las redes sociales, que es el verbo gustar, ¿ok? El like es gustar. Así que a ella le gusta, ¿ok? O les cae bien, no quiere decir que le gusta para ser novio, sino que les cae bien Leonard and Sheldon. But they are very different from her. Son muy distintos. Y ahí tenemos otra vez el verbo to be are. They are. Como sé que es verbo, otra vez, está después del sujeto. Acá, como sabía que el like era un verbo, está después del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? She, ella, le gusta. Bien. A lot of the humor comes. Mucho de ese humor viene de dónde? From this contrast, de este contraste. ¿Se imaginan? Científicos con una moza de un restaurante, ¿ok? Fíjense que, por más que se lleven bien, obviamente hay cosas que ella no va a entender, ¿ok? O que a ellos no les va a interesar de su vida, ¿ok? Sin embargo, sí, se llevan bien, ¿ok? E intentan, y de ahí surge lo divertido de la comedia. It is a simple idea for a show, but millions of people watch. Y acá aparece otro verbo que es el verbo watch and enjoy. ¿Quiénes miran y disfrutan de esta serie? Millones de personas. ¿Ok? So, watch TV, es el verbo mirar tele, mirar una película, ese tipo de verbo. Y enjoy es el verbo disfrutar. Todos estos verbos los van a ir anotando. Son ya palabras nuevas que vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? Disfrutar. Mirar y disfrutar. Bien. Clearly, people love shows about Friends. Y acá tenemos otro verbo, que es el verbo love, que seguramente también lo conocen, que es las personas, ¿ok? O la gente ama, ¿ok? A estos shows sobre amigos. Love es el verbo ama. ¿Bien? Bueno. Anotamos todos estos verbos y ahora nos vamos a responder las preguntas, ¿ok? Which characters in the show work together? ¿Quién dijimos que trabajaban juntos? Dijimos que Sheldon y Leonard eran científicos, ¿ok? Y trabajaban juntos, pero dice que había dos compañeros más del trabajo, que eran, ¿quién? Rush y Howard, ¿ok? So, los cuatro, Leonard, Sheldon, Howard, and Rush, work together. Work together. ¿Y cuáles viven juntos? Solamente Leonard and Sheldon. ¿Cómo sé? Porque sé que comparten un departamento. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar todo esto porque nos vamos a ir más abajo. Vamos a ir al segundo ejercicio. Dice, learn this, present simple affirmative. Bueno, acá ya empieza con el tema de los verbos y de este tiempo de verbo que les mencioné antes, que es el presente simple. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar un videito donde vamos a entender por qué, ¿ok? Al verbo work y al verbo lives, ¿ok? En un momento lo usamos sin S y en otro momento, cuando hablábamos de penny, le agregamos la S, ¿ok? En este caso hablábamos de day, porque eran Sheldon y Leonard. Hacemos referencia a ellos dos con el pronombre they. ¿Se acuerdan? They es ellos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ok? Cuando empezamos a hablar de she, en lugar de they, al verbo work y al verbo lives, le agregamos una S. Vamos entonces a tratar de entender por qué. ¿Ok? Y vamos a ver un video. Ok, kids. Let's start talking about simple present or present simple. Podemos llamarle present simple or simple present. ¿Ok? De las dos maneras. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que saber? El presente simple, ¿ok? Or simple present, it is a tense. What does it mean that it is a tense? Es un tiempo verbal, ¿ok? Que tiene que ver obviamente con el presente, ¿sí? O sea que lo vamos a usar ¿para qué? ¿Qué es lo primero y lo más importante que tenemos que saber? ¿Cuándo lo usamos? ¿Para qué usamos el presente simple? ¿Cuándo necesitamos usar este tiempo de verbo? ¿Sí? Let's see. Uno de los usos es to talk about routines. What does it mean to talk about routines? ¿Qué son routines? Rutinas. Cosas que hacemos siempre, ¿ok? Something that happens regularly, always or never, ¿ok? Cosas que pasan con cierta regularidad, siempre o nunca, ¿ok? Pero que son siempre de esa manera. Por ejemplo, yo podría decir,
I get up, ¿ok? O vamos con uno fácil, a ver algo que ustedes conozcan. Vamos con el verbo work, que lo estuvimos viendo recién. I work at school. Trabajo en la escuela, ¿ok? Eso es algo que yo hago siempre, ¿sí? Es algo que es permanente, ¿sí? Lo usamos entonces para hablar de situaciones permanentes, cosas que son siempre de esa manera. También es permanente, por ejemplo, I never eat salad. Nunca como ensalada. Eso también es permanente, eso también es una rutina, es algo que no hago nunca. Never. Never means nunca. ¿Ok? Entonces, si lo hago siempre, lo hago nunca o lo hago regularmente, a veces, ¿ok? Eso es algo permanente, ¿ok? ¿A qué se refiere permanente? Con que no cambia, siempre de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, si voy a la verdulería una vez por semana, eso es siempre de esa manera, ¿ok? Hablo de rutinas, de hábitos, ¿ok? Para eso voy a usar este tiempo de verbo, ¿ok? El otro uso is to talk about things or facts. That means things that happen every day or that are always like that, ¿ok? Cosas que son siempre de esa manera. Por ejemplo, ¿qué son facts? Hechos, hechos, algo que es así porque es así y es siempre así en todos lados del mundo. Vamos a suponer, the sun rises from the east, ¿ok? El sol sale por el este, se esconde por el oeste. Esto es siempre así, ¿ok? Siempre. Son hechos permanentes que pasan en todos lados del mundo, ¿ok? Entonces, ¿para qué usamos este tiempo de verbo que se llama presente simple? Para hablar de cosas permanentes, que son siempre de esa manera, ¿ok? Hábitos, rutinas, cosas que son siempre o nunca, que suceden siempre o nunca, ¿ok? O regularmente, ¿ok? Now, let's talk about grammar. O sea, what does it mean grammar? ¿Cómo se forma este tiempo de verbo? ¿Cómo voy a conjugar un verbo en este tiempo? ¿Sí? Por ejemplo, yo en español voy a decir yo trabajo, no digo el trabajo, digo él trabaja, ellos trabajan, nosotros trabajamos. O sea que el verbo se va conjugando y se va modificando de acuerdo al sujeto. En inglés pasa lo mismo, pero es mucho más fácil, porque mientras en español cada persona, ¿ok?, tiene una conjugación distinta del verbo, en inglés no, ¿ok? De alguna manera, algunos sujetos usan el verbo de una manera y otro grupo de sujetos o de personas usan el verbo de otra. Solamente tengo dos conjugaciones de los verbos. Veamos, empecemos viendo algunos verbos, que algunos ya los estuvimos viendo recién en el texto que leímos, ¿sí? Look at this. Work, listen, write, study, read, dance, watch. ¿Ok? Work, ¿ok? Work dijimos que era trabajar. Dance, bailar. Listen, escuchar. Study, estudiar. Write, escribir. Read, leer. Watch, mirar, que también lo vimos. ¿Sí? Let's take one of these verbs, ¿ok? Vamos a tomar el verbo work, que es el que estuvimos trabajando y viendo, ¿ok? Bien, vamos a escribir todos los pronombres que aprendimos, todas las personas, ¿ok? Que en español soy, por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ella. Bueno, en inglés tenemos I, you, we, they, she, he, it. ¿Recuerdan? I, yo, you, vos o ustedes, ¿ok? We, nosotros, they, ellos, she, ella, cuando hago referencia a una sola mujer, he, él, cuando hago referencia a un solo hombre, it, eso, o esa, cuando hago referencia a una cosa, un animal, algo inanimado, ¿sí? ¿Bien? Un objeto. Perfecto. Entonces acá tenemos todos los pronombres. Ahora, yo les dije, en español, para cada persona el verbo se conjuga de una manera distinta. ¿Qué pasa en inglés? Tenemos dos grupos. Para un grupo de personas, ¿sí?, el verbo se usa de una forma y para otro grupito de otra. Veamos. ¿Qué pasa con el verbo work? Que es el verbo que tomamos para armar los ejemplos. Work significa trabajar, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo empiezo a darle forma? Yo no digo yo trabajar, ¿ok? Al verbo work, que significa trabajar, cuando lo sumo al sujeto I, ¿ok? Y digo I work, ¿ok? Look at this. Ya va a llegar a escribirlo en el video. I work significa yo trabajo, ¿ok? En lugar de ser trabajar, cuando le agrego el sujeto I,
es yo trabajo, ¿ok? I work. Lo mismo pasa con ¿qué? Con el sujeto you. Por ejemplo, I work at school, o I work in the school, o I work from 8 to 10, de las 8 a las 10, ¿ok? O I work in the bank, ¿ok? Bien. Yo trabajo en el banco, yo trabajo en la escuela, yo trabajo de 8 a 10, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto me da una idea de rutinas, ¿ok? De algo que yo hago siempre. Yo trabajo en el banco, yo trabajo en la escuela, yo trabajo de 8 a 10, ¿sí? Por eso uso el verbo en presente. ¿Cómo es el verbo en presente? Con I, you, we, ¿ok? El verbo en presente es así, como lo conozco, como lo aprendí, ¿ok? No tengo que agregarle nada, no tengo que modificarlo, nada. Yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan. Siempre I work, you work, we work, they work. Es la misma forma del verbo para todas estas personas, para I, you, we and they. Yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan. ¿Sí? Para todos usamos la misma forma del verbo, por lo menos es mucho más fácil que en el español, ¿sí? Pero acá es donde tenemos que tener cuidado. Y acá aprendemos la sirena, ¿ok? Es she works, he works, and it works. ¿Ok? ¿Qué pasó acá con el verbo? Le agregamos una S, ¿ok? Eso es lo único, o la única diferencia que tenemos que marcar en el verbo cuando el sujeto sea she, he o it y querramos usar un verbo en presente, ¿sí? Un verbo que no sea ni el verbo to be ni el verbo have got, porque eso ya los aprendimos, ya los vimos y eran distintos. Ahora hablemos de todos los otros verbos, ¿sí? ¿Ok? De los que estamos aprendiendo ahora. ¿Qué pasa? Lo único que tengo que recordar es que cuando el sujeto es she, he o it, es decir, cuando estoy hablando de una mujer, ¿eh? No de más de una, porque si es más de una mujer son they, ¿ok? Sería ella. Cuando estoy hablando de un hombre, he, no de más de un hombre, porque sería they también, ellos. Y cuando estoy hablando de una cosa, ¿ok? O de un animal, she, he, it, al verbo, para usarlo en presente simple, le voy a agregar la S. Es lo único que tengo que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Sí? Simple. En lugar de tener para cada persona una conjugación distinta al verbo, ¿ok? Tiene para el grupo I, you, we or they una forma, que es la forma común, como aprendí el verbo, y para she, he, it, todo este grupo de sujetos, al verbo agrega la S. Nada más que eso. Simple no, súper simple, ¿ok? Pero vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Entonces, acuérdense de agregar la S al final del verbo, solamente cuando el sujeto es he, she o it, ¿sí? Vamos a tomar otro verbo, borramos el verbo work, ¿sí? Y vamos a ver el verbo watch, que es otro de los verbos que vimos en el texto. Watch, por ejemplo, TV, mirar televisión. Watch TV, así solo, sin sujeto, es mirar televisión. Ahora, cuando lo sumo al verbo I, al sujeto I, digo yo miro televisión, porque ese verbo está en presente. Con you, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. You watch TV. We watch TV. They watch TV. ¿Ok? Yo miro televisión, vos miras televisión, nosotros miramos televisión, ellos miran televisión. Dijimos que con todo este grupo de sujetos, el verbo se usa igual, de la misma forma cuando quiero usarlo en presente. ¿Sí? Esto, obviamente, que es una actividad que yo hago, ¿ok? Como rutina, que hago siempre, ¿ok? Que es permanente. No permanente porque lo hago todo el tiempo, sino porque siempre lo hago, ¿ok? A la noche, por ejemplo, I watch TV at night. Yo miro televisión a la noche. Todas las noches miro televisión. Eso es algo que es una rutina, un hábito, por eso uso el presente, ¿ok? Pero ahora con she, he, o it, dijimos que teníamos que agregarle S. Pero ¿qué pasa con watch? Sería muy difícil decir watch, watched. ¿Cómo pongo la S después del sonido? Me pasa lo mismo que cuando, ¿se acuerdan con los sustantivos? Cuando formamos el plural de los sustantivos que terminaban en CH, se nos hacía imposible pronunciar la S después de la CH. Entonces, ¿qué pasa? A veces, en lugar de agregar S el verbo, con he, she o it, o con she, he o it, ¿sí? En lugar de agregar S, agrega ES, ¿ok? Watches, para que sea más fácil de pronunciar. Watch, watches, ¿ok? So, she watches TV, he watches TV, it watches TV. Es lo mismo, es la S, solamente que como este verbo termina en CH, esa S la cambio por ES.
Hay otros casos de estos que ahora los vamos a ver, ¿sí? O sea que hay otros verbos, otras terminaciones en las que yo también agrego ES en lugar de solo la S, ¿ok? O sea que esa E lo que hace es descomprimir esos tres sonidos juntos de consonante, ¿ok? Al ponerle una vocal entre medio, lo puedo pronunciar, si no, no lo podría pronunciar, ¿sí? Bien, esto es todo lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Para formar un verbo o para conjugar un verbo en presente simple, ¿sí? Vamos a ver, vamos a volver al libro. Ok, here we are. Vamos ahora sí al libro, porque acá nos va a ir explicando y vamos a ir pudiendo completar juntos, ¿sí?, las reglas, y vamos a ver entonces cuándo más es que en lugar de ese agrega ES un verbo, ¿sí? Pero empecemos por acá. Present simple. We use the present simple to talk about. Acá lo que nos dice justamente es cuándo usamos este tiempo de verbo, y es lo que yo les expliqué en el videito. Something that happens regularly, always, or never. Para hablar de algo que sucede regularmente, ¿ok? Regularmente, con cierta regularidad, siempre o nunca. O a fact that is always true. Un hecho que es siempre verdadero, ¿sí? Como que el sol sale por el este y se esconde por el oeste, o que el agua hierve a 180 grados, cosas que son siempre verdad, ¿ok? Esos son los usos. Pero ahora vamos a completar este cuadrito donde tenemos que poner o conjugar el verbo de acuerdo al sujeto. Dijimos, miren que tenemos el mismo verbo. Con I, el verbo se usa igual, con you también, con we también, y con you en forma singular o en plural, ¿ok? I work, you work, we work, ¿ok? Y con el they dijimos que también. Solo cambiaba la forma del verbo cuando el sujeto era he, she o it, que simplemente lo que hacíamos era agregarle es, ¿ok? Y marquen bien la es, ¿ok? So, find all other examples of the present simple in the text in exercise 2. Which one ends in S and why? Esta es la consigna para que ustedes resuelvan, ¿sí? ¿Cuáles de los verbos en el texto que marcamos antes, ¿sí?, también tienen S o terminan en S? ¿Y por qué? ¿Cuál es el sujeto de ese verbo? ¿Ok? De esa manera lo pueden ver. Vamos a subir, vamos a ir acá. En el ejercicio 5 tenemos que completar estas oraciones que son sobre este texto con uno de estos verbos. Ya vimos el significado de todos estos verbos, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ubicarlo en el lugar correcto y conjugarlo. ¿Qué significa conjugarlo? Ponerlo en la forma correcta, con S o sin la S. ¿De qué va a depender? Solamente le voy a poner la S cuando el sujeto sea he, she o it, es decir, cuando esté hablando de un hombre o de una mujer o de una cosa, pero no cuando el sujeto sea plural, ¿ok? O cuando sea I, you, we or they, ¿sí? Millions of people son millones de personas. ¿Qué pronombre reemplazaría a millions of people? They, con they. ¿Qué tengo que hacer con el verbo? ¿Agregarle ese o no? No. Entonces, piensen cuál de estos verbos necesito usar acá, ¿ok? ¿Le gusta el show regularmente? ¿Viven el show regularmente? ¿Visitan el show regularmente? ¿Miran este show regularmente o trabajan el show regularmente? ¿Ok? Cualquier palabra que no conozcan las pueden buscar en el diccionario, ¿sí? Pero acá viene lo importante. Some verb change spelling when you add s for the third person singular form. O sea, algunos verbos cambian la S por otra letra, ¿ok? Cuando le agregamos cuando usamos el verbo con he, she, o it, ¿sí? ¿Cuándo pasa esto? Lo vamos a ver ahora. Look at this. Most verbs add s. La mayoría de los verbos agregan s, ¿sí? Pero, ¿ok? Esto solamente cuando el sujeto, acuérdense, solo cuando el sujeto es he, she o it, ¿sí? Bien. Pero los verbos que terminan en, miren acá, bien, los verbos que terminan en ch, o en s, o en sh, o en o, en lugar de agregar solo la s, van a agregar es. Como vimos, watch, watches. Go, que es ir, goes, ¿ok? Bien. Y tenemos otra cosa que tener en cuenta. Los verbos que terminan en y también. En consonante más y, ¿ok? ¿Qué pasa con los verbos que terminan en consonante más y? Cambian la y por ies.
Study, por ejemplo, termina en Y, antes tengo la consonante D, por lo tanto cambiamos la Y, sacamos la Y y le agregamos IES para usarlo con he, she o it. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es el verbo have, que es irregular. ¿Por qué? Porque no agrega S con he, she o it, cambia por el has. Y lo habíamos visto cuando vimos el have got y el has got. ¿Se acuerdan que con he, she o it usábamos has got en lugar de have got? ¿Ok? Lo mismo pasa con cada vez que usa el verbo have, ¿ok? Que en otros casos tiene otro significado. Por ejemplo, have lunch es tener el almuerzo o almorzar, ¿ok? También en ese caso el have, cuando lo uso con el sujeto he, she o it, cambia por has, ¿ok? Así que esa S, ¿ok? Del verbo, esto lo tienen en la página 125, que yo se las voy a mandar si quieren, por si no tienen fotocopia, ahí tienen las reglas estas, donde está todo esto especificado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Agregamos S al verbo, cuando el sujeto es, ¿qué? He, she o it, solamente con he, she o it. Con el resto de los sujetos no cambia el verbo. Pero a veces la S se convierte en ES cuando el verbo termina en CH, S, SH o en O. Y cuando el verbo termina en consonante más Y, sacamos la Y y agregamos IE. Y cuando el verbo es have, en lugar de agregar S, cambia por has. Cuando el sujeto es he, she o it. Vuelvo a repetir. ¿Ok? Bien. Eso es todo lo que tenemos que saber por ahora. Ok, habiendo explicado todo esto, van a resolver entonces el ejercicio 5 y también el 6. ¿Dónde? ¿Qué tenemos que hacer? Completar los espacios, los espacios con los verbos que tenemos entre paréntesis de la manera correcta. ¿Cómo voy a hacer para completarlo o conjugarlo de la manera correcta? Siempre prestando atención a qué sujeto tengo antes del espacio. Si en lugar de tener un pronombre, como es en este caso she, tengo un nombre, traten de reemplazar el nombre por el pronombre correcto para entender qué forma del verbo tengo que usar, si con S o sin S. ¿Ok? Bien. Entonces van a resolver el 5 y el 6 y nada más por ahora. ¿Ok? Porque si no ya va a ser mucho, me parece. ¿Sí? Porque ya el video fue largo. Resuelvan esos dos ejercicios, corregimos la clase que viene y volvemos a repasar todo esto para seguir trabajando. ¿Ok? That's all. See you next week. Bye bye.